Una planta química ubicada a 800 kilómetros de la frontera ucraniana. Está en el centro de uno de los episodios operativos más precisamente diseñados de todo el conflicto, y ya comenzó a generar repercusión en los principales centros de análisis estratégico del mundo. La instalación producía 1.700 toneladas de amoníaco por día, materia prima directa para la cadena de producción de municiones rusas. Y esa mañana, 18 drones cruzaron la frontera con un plan que ninguna de las 6 capas de defensa que encontraron pudo detener completamente. Pero lo más impactante no fue que llegaran, fue la razón por la que cada sistema defensivo falló de una manera diferente y específica, exactamente como había sido planeado que fallara. Y lo que ocurrió después llamó aún más la atención de los analistas. Porque cuando comenzaron a reconstruir la secuencia capa por capa, lo que encontraron no fue una operación de suerte ni de audacia ciega. Fue la demostración más detallada hasta el momento de que la planificación de largo alcance contra infraestructura industrial protegida ha alcanzado un nivel de sofisticación que reescribe los supuestos sobre los que se basan las defensas de instalaciones críticas en cualquier parte del mundo. Si te interesa seguir este tipo de análisis operativo detallado sobre lo que está ocurriendo realmente en este conflicto, más allá de los comunicados oficiales y los titulares de superficie, ya podés suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Activa las notificaciones y seguí de cerca cada desarrollo en el nivel que los noticieros no cubren. Para entender lo que ocurrió en Cherepovets, primero hay que entender qué era esa planta y por qué importaba tanto. La planta Cherepovets Azot en el Oblast de Vologda es uno de los nodos más críticos de la cadena de producción química de Rusia en tiempo de guerra, 1.700 toneladas de amoníaco por día. Esa producción alimenta la línea de nitrato de amonio. El nitrato de amonio alimenta el relleno de proyectiles de artillería. Y esos proyectiles terminan en los cañones rusos en Donetsk. La planta no es un objetivo industrial genérico. Es un eslabón específico y crítico en la cadena que convierte energía química en capacidad de fuego artillero, y está ubicada a una distancia equivalente a la que separa Londres de Múnich desde la frontera ucraniana. Ese detalle solo ya era considerado, hasta hace poco, una garantía de seguridad suficiente. A las 7:12 de la mañana, en un búnker fuera de Poltava, un controlador de misión observaba 18 puntos verdes cruzar una línea en su pantalla. Velocidad constante. Rumbo constante. 80 minutos antes había informado a su equipo que esperaba perder 4 estructuras en la primera hora. Ya iba adelantado en ese número. Todavía no sabía cuáles. Los 18 drones que cruzaron la frontera no eran todos del mismo tipo. Eran 2 categorías construidas alrededor de una sola idea. 12 volaban bajo el nombre táctico Junke. Estructuras de ala fija, fibra de vidrio y materiales compuestos. Un motor eléctrico. Navegación GPS e inercial. Una ojiva en el morro. Costo unitario aproximado, $55.000. Construidos para ser prescindibles. Construidos para ser disparados. 6 volaban bajo el nombre Martillo. Drones de ataque de largo alcance construidos en Ucrania, con un solo propulsor trasero, alcance operativo de 1.000 kilómetros, 75 kilogramos de carga en el morro, $200.000 por unidad. Construidos para llegar. La arquitectura de la misión era esta. Los yunques van primero, atraen el fuego, drenan los cargadores, pagan el corredor. Los martillos avanzan detrás de ellos y leen el terreno para encontrar lo que fueron construidos para destruir. Cada yunque derribado es un interceptor ruso que no estará disponible para el martillo que viene detrás. La matemática funciona siempre que los martillos mantengan el rumbo. 12 minutos después de cruzar la frontera, una batería Tor M2 a 30 kilómetros dentro del territorio ruso completó su secuencia de engagement. 2 misiles lanzados a Mach 3. El interceptor 9M38 tiene un alcance de 15 kilómetros y fue diseñado para neutralizar misiles de crucero en los segundos finales de su aproximación. Cada uno cuesta aproximadamente lo mismo que un vehículo de lujo nuevo. La batería disparó 2 de ellos contra drones que costaban $55.000 cada uno. Ambos conectaron. Escombros de fibra de vidrio y materiales compuestos se dispersaron sobre suelo forestal. 2 puntos en la pantalla de Poltava se apagaron. El controlador anotó el tiempo. 16 avanzando hacia el noreste. En el puesto de mando del sector aéreo de Briansk, el oficial de turno tomó un teléfono separado y llamó a la base aérea de Kotilovo, 500 kilómetros al norte. El regimiento de alerta ahí opera interceptores MiG-31BM. El cálculo involucrado en escramblear uno es incómodo para los oficiales que tienen que tomarlo. Un MiG-31 consume aproximadamente $20.000 de combustible por hora. El dron que se le pedía interceptar costaba $55.000 y viajaba más lento que los automóviles en una autopista. El oficial lo escrambleó de todas formas.
porque la alternativa, no hacerlo y ver una formación de objetos no identificados llegar a su destino, era un cálculo diferente, el tipo que termina carreras. El Corón 71 estaba rodando en menos de 4 minutos. 46 toneladas de interceptor subieron a 7.500 metros y aceleraron a Mach 1.4 apuntando al noreste hacia 16 contactos, moviéndose a 170 km por hora. El radar Saslon AM llenó el sector con energía. 50 kilómetros por delante del MiG, 10 yunques y 6 martillos estaban dentro del haz de radar aerotransportado más poderoso de la Fuerza Aérea Rusa. Sin contramedidas electrónicas, sin capacidad de maniobra y sin posibilidad de escapar de una intercepción si los misiles funcionaban. A 18 segundos del lanzamiento del misil, el buscador de radar activo a bordo del R-77M adquirió su objetivo, analizó el retorno y lo descartó. El filtro Doppler, el mecanismo que distingue objetivos reales del ruido de suelo, midiendo la velocidad de movimiento de un objetivo, clasificó al yunque como ruido de fondo y se apagó. Un misil de $500,000 se enterró en bosque fuera de Tver. El R-77M tiene un alcance de engagement nominal de 110 kilómetros. Fue construido para destruir cazas y bombarderos más allá del alcance visual. Contra un objetivo moviéndose a 170 km por hora, el desplazamiento en el eco del radar cae por debajo del umbral del filtro. El buscador no puede distinguir el drone del terreno que se desplaza por debajo a la misma velocidad aparente. Esta es la física precisa de por qué el misil aire-aire más capaz de Rusia falló contra el objeto más lento que jamás se le pidió interceptar. Todo radar buscador de pulso Doppler rastrea objetivos midiendo el desplazamiento de frecuencia en el eco de retorno. El mismo principio que hace que la sirena de un vehículo que pasa suene diferente dependiendo de si se aproxima o se aleja. Un caza a Mach 1 produce un desplazamiento enorme. Un drone a 170 km por hora produce casi ninguno. El filtro que hace al sistema efectivo contra objetivos de alta velocidad. El filtro que evita que desperdicie un disparo en un pájaro o un globo meteorológico. Rechaza deliberadamente cualquier cosa por debajo de aproximadamente 100 nudos de velocidad de cierre. Trata los objetos lentos como terreno. El dron era demasiado lento para existir como objetivo válido. El piloto del Corón 71 tomó un disparo más desde un ángulo trasero. Mismo resultado. Reportó al comando del sector. Misiles agotados, efecto nulo, solicitando apoyo de reabastecimiento. 16 contactos continuaron hacia el noreste. El interceptor más capaz de Rusia acababa de gastar cerca de $1 millón en armas y combustible y no había cambiado nada. 3 horas después del inicio de la misión, la batería S-400 Triumph en el anillo defensivo exterior de Moscú adquirió los 16 contactos restantes en su radar 91N6E a 152 kilómetros. El comandante de la batería los observó cruzar su pantalla. Cada protocolo de intercepción en el manual de doctrina del sistema decía: engancha una formación hostil a 400 kilómetros. No tomó el auricular. Esta es la razón por la que el comandante del S-400 tomó la decisión que tomó, y por qué esa decisión le entregó a Ucrania algo que ningún otro sistema en la cadena defensiva había estado dispuesto a dar. El S-400 Triumph es el sistema de defensa aérea más capaz que Rusia opera actualmente. Su alcance de detección de 400 kilómetros y sus interceptores a Mach 14 fueron construidos para derrotar aeronaves de quinta generación y ojivas balísticas que reingresan desde el límite del espacio. Sobre el papel, es el arma que debería haber terminado esta misión a larga distancia, antes de que cualquier otro sistema fuera siquiera puesto a prueba. En la práctica, el comandante que enfrentaba 16 contactos a 152 kilómetros estaba haciendo un cálculo que no tiene una respuesta limpia en ningún manual de defensa aérea jamás escrito. Cada vehículo de lanzamiento del S-400 lleva 4 interceptores. Los misiles 40N6 cuestan aproximadamente $4 millones cada uno. 16 misiles en la batería. La formación frente a él era de 16 contactos. Si quemaba todo su cargador en el enjambre de drones y un misil de crucero Storm Shadow venía detrás, el tipo de objetivo que realmente requiere un interceptor de 4 millones no tendría nada con qué dispararlo. Observó la pantalla durante 6 minutos. Los contactos se desplazaron fuera del borde oriental de su display. Anotó el timestamp y esperó que la siguiente batería en la cadena tuviera municiones disponibles.
El controlador en Poltava observó 16 puntos cruzar el anillo de engagement interior del S-400 completamente intactos. En ese momento, lo que vino después era la capa que Rusia había pasado 18 meses y cientos de millones de dólares, construyendo específicamente para detener formaciones de drones que llegaran hasta ese punto. Todos los receptores GPS de la formación se apagaron simultáneamente, no algunos, los 16. La red Pol 21, unidades de jamming montadas en torres de telefonía celular, coordinadas en docenas de zonas de cobertura superpuestas, había inundado cada banda de frecuencia que la navegación satelital usa para comunicarse con los receptores en tierra. Los satélites arriba seguían transmitiendo. El ruido en tierra era lo suficientemente intenso para hacer esas transmisiones inaudibles. El sistema de jamming cubría todo el corredor aéreo entre la frontera de Briansk y Moscú, zona por zona, área por área. 10 de los 12 yunques restantes comenzaron a derivar. Sus sistemas de navegación ahora operaban en modo de navegación por estima, corriendo en brújulas inerciales y el último rumbo confirmado antes de que la señal desapareciera. Como conducir hacia un destino que nunca visitaste usando solo una brújula y la dirección en la que estabas apuntando cuando desaparecieron las señales de tránsito. 2 de esos 10 derivaron más allá de toda recuperación. El controlador recordó respirar. Sus ojos fueron a 6 puntos específicos en la formación. Los 6 puntos que no estaban oscilando. No hay apertura de cámara convencional visible en el morro de un dron de ataque Luit. El lente está integrado detrás de un pequeño panel oscuro en el fuselaje delantero. Lo que hay detrás de él es un sistema de navegación visual producido por una empresa de autonomía suizo-americana, cuyo sistema de guía visual ha estado operando sobre territorio ruso durante cerca de 2 años. Antes de que los drones martillo salieran del hangar fuera de Poltava, los ingenieros ucranianos cargaron cada unidad con un mapa visual de la ruta completa, no coordenadas GPS, imágenes fotográficas. La curva particular del río Volga al sur de Tver. La geometría del cruce ferroviario en Bologoe. El perfil específico de la línea de árboles al norte del embalse fuera de Cherepovets. Cada 20 segundos durante el vuelo, la cámara del morro comparaba lo que estaba viendo con el mapa almacenado y calculaba la corrección necesaria para mantenerse en curso. Cuando la red Pol 21 cortó la señal GPS, las unidades de navegación visual no registraron ninguna alerta, no estaban usando GPS. Estaban leyendo el terreno de la manera en que un navegante lee puntos de referencia, encontrando características físicas fijas y usándolas para confirmar la posición. La red de jamming en la que Rusia había invertido cientos de millones de dólares construyendo y operando era irrelevante para el sistema de guía que intentaba cegar, porque ese sistema nunca había necesitado la señal que estaba bloqueando. 8 yunques navegaban en inercia y esperanza. 6 martillos navegaban en imágenes satelitales del terreno que estaban sobrevolando. La distinción entre esos dos estados, adivinar versus leer, era la diferencia entre una formación que podría mantener aproximadamente su rumbo y una formación que impactaría un racimo específico de tuberías en un edificio específico, desde un ángulo de aproximación específico. Y mientras todo eso ocurría en el aire, otro detalle comenzó a emerger, que los analistas tardaron en procesar completamente. El sistema Pol 21 representa la inversión más costosa de Rusia en derrotar la amenaza de drones que ha ido penetrando más profundo en su territorio durante 2 años. Cientos de unidades, cobertura coordinada, cientos de millones de dólares en adquisición y operación. Contra los yunques que volaban con corrección GPS funcionó exactamente como fue diseñado. Contra los martillos que leían fotografías almacenadas del terreno debajo de ellos, era tan irrelevante como una cortina opaca para un navegante que ya memorizó la ruta. 14 puntos todavía avanzando hacia el noreste. 15 kilómetros al objetivo. Una batería Pantsir SM en el corredor adquirió la formación a 24 kilómetros en su radar. Este comandante había estado observando su pantalla durante 1 hora. Había leído los reportes del sector. Sabía que 16 contactos habían despejado cada capa defensiva entre la frontera y su posición sin una sola intercepción exitosa. Tenía un cargador completo, 48 interceptores de corto alcance en la configuración de minimisiles actualizada que Rusia había adoptado después de observar cómo sus interceptores de tamaño completo se drenaban contra las campañas de drones ucranianos durante 18 meses de operaciones previas. La configuración original del Pantsir llevaba 12 interceptores 57E6 de tamaño completo con un alcance de 20 kilómetros. La configuración actualizada intercambia alcance por profundidad de cargador. 4 minimisiles en cada ranura, donde antes había uno de tamaño completo. 7 kilómetros de alcance efectivo en lugar de 20, pero 4 veces el total de rondas disponibles antes de que el sistema se agote.
A 170 km por hora, la formación cruzaría su anillo de engagement de 7 kilómetros en aproximadamente 2 minutos y medio. Esa ventana determinaba todo. Cualquier cosa que no lograra interceptar en esos minutos saldría de su zona de cobertura y pertenecería a lo que viniera después. Y en este punto de la misión, no había nada después de él. Su batería era la última defensa funcional entre la formación de drones y el corredor industrial de Cherepovets. Cada comandante por delante de él había disparado y fallado, o había retenido el fuego para preservar la profundidad del cargador para amenazas más pesadas que nunca se materializaron. El peso de toda la cadena defensiva se había comprimido en esta única posición. Este único cargador. Esta única ventana de engagement. Disparó el primer misil a 18 kilómetros. Más pequeño que cualquier cosa que el Pantsir hubiera disparado antes. La mitad de la longitud. Un cuarto del peso. Tiempo de vuelo de menos de 9 segundos. Impacto directo. Un yunque se desintegró sobre un campo de trigo. Disparó 2 más en rápida sucesión. 2 yunques más caídos. Luego un cuarto, quinto, sexto, séptimo misil en los siguientes 40 segundos. 3 fallaron limpiamente. El cuarto detonó lo suficientemente cerca de un contacto trasero como para que la fragmentación recortara el ala. Comenzó un giro plano lento y cayó en bosque. 7 minimisiles gastados. 4 yunques neutralizados. Entonces miró cuáles contactos seguían moviéndose. Los 6 contactos con la firma de radar diferente, los que tenían un perfil de masa ligeramente más pesado, los que nunca habían oscilado a través de la zona de jamming GPS, todos seguían aproximándose. Había gastado 7 interceptores en los objetivos equivocados, no porque su equipo se hubiera desempeñado mal, sino porque la formación había sido construida alrededor de la doctrina de intercepción que él estaba siguiendo. Contactos frontales primero, amenazas más cercanas priorizadas. Ese es el estándar de entrenamiento del Pantsir desde el primer día. Es también exactamente la secuencia que Ucrania había diseñado la formación para explotar. Los yunques volaban en la oleada delantera porque los planificadores ucranianos sabían que el Pantsir engancharía la oleada delantera. Los martillos posicionados detrás de ellos porque para cuando el radar de la batería resolviera cuáles contactos traseros llevaban 75 kilogramos de carga, esos contactos ya estarían en el borde trasero de la ventana de engagement de 7 kilómetros, el borde que los minimisiles no podían alcanzar en una geometría de intercepción estándar. 6 martillos entraron en la zona de cobertura del Pantsir, 5 salieron del lado opuesto. A 20 kilómetros de Cherepovets, con 34 minimisiles restantes y 5 martillos todavía entrantes con 75 kilogramos cada uno, un equipo de drones de intercepción móvil ruso realizó el último intento. Una pequeña estructura lanzada desde un riel de catapulta en un campo de trigo. Sin ojiva, solo una sección de morro densa y suficiente velocidad para destruir un objetivo más lento por impacto. Seguimiento visual asistido por inteligencia artificial. Conectó con un yunque trasero. Ambos se desintegraron en el contacto. Un segundo dron interceptor lanzado 2 segundos detrás del primero, derivó fuera de curso hacia una cubierta de árboles. Un tercero falló completamente el lanzamiento. El rastreador visual perdió la adquisición en la neblina matutina. En Poltava, el controlador contó sus puntos restantes. 9 contactos, 5 martillos, 4 yunques, 15 kilómetros al objetivo. A 8 kilómetros del objetivo, algo cambió en la pantalla del controlador. El rumbo del martillo líder se desplazó medio grado. Luego otro medio grado. Luego se fijó en un nuevo rumbo. Los otros 4 martillos siguieron en segundos, no como formación, sino cada uno ajustando de manera independiente a un ángulo de aproximación ligeramente diferente. Las unidades de navegación visual habían cambiado de modo de operación. La navegación había terminado, el targeting había comenzado. Los mapas de ruta almacenados fueron reemplazados por imágenes satelitales precargadas del complejo Cherepovets Azot. Cada drone ahora leía la firma visual específica de su objetivo asignado. La huella rectangular de la columna reactora del amoníaco 1. La geometría del racimo de tuberías que identifica la sala de compresores del amoníaco 2. El perfil de línea de techo del edificio de producción de nitrato de amonio. 5 drones. 5 coincidencias de objetivos individuales. 5 vectores de aproximación final. Un yunque corriendo en su sistema de navegación más antiguo derivó aproximadamente 100 metros de su rumbo asignado e impactó una estructura de celosía metálica soldada sobre uno de los grandes tanques esféricos de almacenamiento de amoníaco en el perímetro norte de la planta. Un destello breve, una nube de escombros, sin detonación secundaria.
el tanque debajo de la estructura resultó dañado en superficie pero intacto. Cualquiera que hubiera observado ese impacto habría concluido que la estructura de protección había hecho su trabajo. Lo había hecho. Solo que no el trabajo para el que fue construida. 3 años antes, el operador había soldado marcos de celosía de acero sobre cada esfera de almacenamiento de amoníaco líquido en Cherepovets Azot después de una serie de ataques anteriores con drones ucranianos. Después de esos primeros ataques, los equipos de targeting ucranianos analizaron las imágenes satelitales y mapearon cada estructura que había sido actualizada con protección. Durante la planificación de misión para este ataque, cualquier esfera que llevara una jaula protectora fue marcada como objetivo secundario reforzado. Cualquier columna reactora, sala de compresores, subestación o edificio de producción que apareciera en el mismo cuadro satelital sin jaula era lo opuesto, desprotegido, no monitoreado, priorizado. Rusia había invertido en proteger sus tanques de almacenamiento. Su inversión le indicó exactamente a Ucrania qué equipos de producción no habían sido protegidos. El Martillo 1 confirmó la coincidencia visual contra la columna reactora del amoníaco 1 a 130 metros de altitud y se comprometió con la aproximación final. Sin más corrección de rumbo. El drone había volado 800 kilómetros para leer esta geometría específica de tuberías y huella de edificio. La columna operaba a 200 atmósferas de presión interna. Cuando la estructura cedió, el gas de síntesis presurizado y el amoníaco sobrecalentado encontraron el camino de menor resistencia a través de la brecha. La columna de humo que se elevó sobre la instalación fue visible en imágenes satelitales desde órbita. Los 75 kilogramos de la ojiva contribuyeron aproximadamente el 10% de esa energía. El 90% restante provino de la planta misma, de la presión operativa, del amoníaco e hidrógeno, y gas de síntesis a plena carga de producción en el momento del impacto. La ojiva fue la fuente de ignición. La columna hizo el resto. El amoníaco 1 había estado produciendo 1.700 toneladas por día en el momento del impacto. Esa línea de producción dejó de existir. El Martillo 2 coincidió la sala de compresores del amoníaco 2 contra su imagen cargada y se dirigió hacia la segunda línea de producción. El Martillo 3 adquirió el edificio de producción de nitrato de amonio, la estructura donde se procesa el relleno explosivo para los proyectiles de artillería rusos, y se comprometió en picada. El Martillo 4 encontró la planta de ácido nítrico en un segundo pase de cámara. El Martillo 5, el más paciente de los 5, pasó por alto los objetivos de producción obvios y rastreó hasta la subestación eléctrica que alimenta la unidad de amoníaco 3, que había sido puesta fuera de servicio para mantenimiento. Incluso después de que Rusia complete las reparaciones estructurales, esa subestación necesitará ser reconstruida antes de que la tercera línea de producción vuelva a recibir energía. En el distrito residencial adyacente a la zona industrial de Cherepovets, 2 personas sacaron sus teléfonos en el momento en que las redes móviles volvieron a funcionar y publicaron video de la columna de humo que se elevaba sobre la planta. Al día siguiente, ambas fueron convocadas a una comisaría. Ambas aparecieron en un canal de Telegram administrado por el Estado a la mañana siguiente y leyeron declaraciones preparadas de disculpa por compartir imágenes de un incidente que, según las comunicaciones oficiales del gobierno ruso, nunca había ocurrido. Las implicancias de lo que ocurrió en Cherepovets se extienden mucho más allá de una sola instalación, porque lo que quedó demostrado esa mañana no es solo que los drones ucranianos pueden llegar lejos. Es que la planificación de targeting ha alcanzado un nivel de sofisticación donde la inversión defensiva de un adversario puede convertirse en una fuente de información para el atacante. Las jaulas protectoras que Rusia instaló sobre los tanques de almacenamiento le comunicaron a los planificadores ucranianos exactamente qué equipos de producción habían quedado sin protección adicional. La defensa activa de Rusia, su inversión en señalar sus activos más críticos, señaló también sus activos más vulnerables. Esa lógica invertida es lo que hace que este episodio sea tan significativo para los analistas de defensa industrial en todo el mundo, porque el mismo principio se aplica a cualquier instalación que haya recibido protección parcial. Lo que se protege indica lo que se considera valioso, lo que no se protege indica lo que se consideró secundario. Y en una operación de targeting de precisión, esa distinción es exactamente la información que los planificadores necesitan. El sistema de navegación visual que hizo posible esta operación también merece atención particular. El hecho de que un dron pueda volar 800 kilómetros utilizando fotografías almacenadas del terreno para mantenerse en curso, completamente independiente de cualquier señal de navegación satelital externa, representa una evolución en la guía autónoma que tiene implicancias que van mucho más allá de este conflicto específico. La inversión rusa en Jamming GPS, que representó cientos de millones de dólares en infraestructura y operación,
resultó completamente irrelevante contra un sistema de guía que simplemente no necesitaba la señal que intentaba bloquear. Y mientras los analistas procesaban esas implicancias, otro nivel del episodio comenzó a llamar la atención. La cadena de falla defensiva en Cherepovets no fue el resultado de incompetencia de ningún equipo individual. El equipo del Tor se desempeñó dentro de sus parámetros. El piloto del MiG-31 ejecutó correctamente su protocolo de intercepción. El comandante del S-400 tomó una decisión tácticamente defensible. El equipo del Pantsir priorizó los contactos frontales exactamente como fue entrenado para hacerlo. Cada capa funcionó, y la operación llegó a su objetivo de todas formas. Eso es lo que distingue este episodio de una falla de equipos o de personal. La defensa falló porque la secuencia del ataque fue diseñada específicamente para hacer que cada capa correcta se gastara en el momento correcto, dejando la siguiente sin capacidad de respuesta. Los yunques no fueron enviados a destruir nada de valor. Fueron enviados a consumir los interceptores que de otra manera podrían haber alcanzado a los martillos. Cada yunque derribado representaba exactamente el intercambio económico que los planificadores ucranianos habían calculado. $55,000 de fiberglass compraba 1 o 2 interceptores que ya no estarían disponibles para los $200,000 de carga útil que venía detrás. La pregunta que los centros de planificación de defensa industrial en docenas de países están procesando ahora es la misma que no tiene una respuesta cómoda. Si una instalación a 800 kilómetros de la frontera, protegida por 6 capas de defensa aérea que incluyen el S-400 y el MiG-31, puede ser alcanzada por 5 ojivas individuales que seleccionan sus objetivos específicos de manera autónoma en los segundos finales de la aproximación. ¿Qué instalación industrial crítica en cualquier parte puede considerarse fuera del alcance de una operación diseñada con el mismo nivel de sofisticación? Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva disponible todavía. Pero el mapa de targeting que los planificadores ucranianos han estado construyendo y refinando durante meses no termina en Cherepovets. El mismo sistema de navegación visual que voló 800 kilómetros para leer la huella de una columna reactora, ha estado cargando nuevos mapas visuales desde antes de que esta misión aterrizara. La siguiente instalación en esa lista todavía no sabe que está en esa lista. Y la lógica de targeting que planificó 5 impactos simultáneos en un complejo industrial ya ha sido aplicada a una lista que se extiende más allá de lo que los comunicados oficiales están dispuestos a reconocer. Lo único que permanece abierto es la pregunta de cuándo eligen enviarlo.